Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-410. Escarabajos editores. Seguro. SCP-410 es una colonia de 14 escarabajos individuales, denominados Scarabaeus scriptor, por el entomólogo especialista en coleópteros del personal, de unos 5 centímetros de longitud, con un caparazón de coloraciones que van del azul claro al verde esmeralda oscuro. Un examen visual no revela ningún rasgo peculiar que lo distinga de otros miembros del género Scarabaeus en lo tocante a su apariencia, número de patas, alas, ojos, etc. La disección de un miembro de la colonia no demostró anomalías discernibles en cuanto a su morfología interna, con la excepción de un pequeño órgano adicional, denominado escribórgano, capaz de producir varios fluidos, tanto cáusticos como inertes. Resulta notable que, 14 días tras la muerte y disección de este miembro de la colonia, apareció un grupo de larvas de escarabajos de recambio que crecieron hasta alcanzar la madurez un mes más tarde. Los miembros de SCP-410 parecen alimentarse enteramente a base de lenguaje escrito, específicamente de errores sintácticos, ortográficos y gramaticales, encontrados en cualquier forma de escritura inscrita físicamente, en cualquier superficie mediante cualquier método disponible en la actualidad. SCP-410 no tiene efecto alguno sobre dispositivos electrónicos o datos digitalizados. La escritura consumida puede desaparecer de la superficie de aquel material en el que se haya inscrito. Entre 18 y 22 minutos después de alimentarse, SCP-410 excretará escritura, corregida, inscribiéndola por medios desconocidos sobre la superficie de la que se obtuvieron las erratas consumidas. Hasta la fecha, las correcciones hechas por SCP-410 han recibido una evaluación de 100% de precisión por parte de lingüistas y ortógrafos, tanto pertenecientes al personal como independientes. Los miembros de SCP-410 parecen capaces de consumir y corregir erratas que involucren un máximo estimado de 25.000 caracteres al día y parecen sanos y activos con tan solo 5. La falta de sustento durante más de un día conlleva periodos de latencia que culminan con SCP-410 volviéndose totalmente inerte y entrando en un aparente estado de hibernación. Puede sacarse a SCP-410 de este estado con un mínimo de 50 errores situados en su vecindad. Cuando se reúnen en grupos de 3 o más, SCP-410 no se limitará a corregir errores gramaticales y ortográficos, sino que comenzará a alterar sutilmente el estilo del texto original, generalmente empleará un vocabulario relativamente más extenso e incorporará métodos narrativos más complejos. Cuando toda la colonia se emplea sobre un único documento, todos los errores lingüísticos serán corregidos y el documento será perfeccionado en cuanto a claridad, estilo, selección de palabras y calidad de la retórica, de forma que las palabras del autor original prácticamente han desaparecido. Si bien la tesis central de un documento siempre se mantiene, los argumentos que la sostienen siempre serán mucho más complejos o convincentes en el caso de textos científicos. En listas básicas de afirmaciones breves o simples informes de observación, la corrección mejorada puede darse en forma de alteraciones en la presentación que otorguen mayor claridad al documento. Se han encontrado pocas limitaciones relativas al lenguaje o el sustrato de los que SCP-410 puede interpretar y extraer su sustento. Los jeroglíficos del siglo 31 a.C. encontrados en la paleta de Narmer fueron corregidos con tanta facilidad como las erratas creadas en Esperanto, un lenguaje artificial moderno. Las correcciones excretadas coinciden en color, método y sustrato, o medio, con los de las erratas con una precisión prácticamente perfecta. Grafitos, tintas, grabados con ácido, e inscripciones mediante láser de alta energía, han sido replicados satisfactoriamente en las correcciones realizadas por SCP-410. La única anomalía encontrada en las correcciones excretadas parece ser la incapacidad de replicar materiales envejecidos. Los errores inscritos en tinta en un manuscrito ilustrado del siglo XIV después de Cristo fueron ingeridos por SCP-410 y, aunque se excretaron correcciones en tinta del mismo color, tenían la viveza e intensidad de la tinta nueva. Los expertos pudieron identificar las correcciones realizadas sobre el manuscrito visualmente y el análisis espectrográfico confirmó que las tintas excretadas eran modernas, mientras que el texto que las rodeaba databa de la época del manuscrito original. SCP-410 ha recolectado erratas alimenticias de y excretado correcciones a papel, cartón, madera, hielo, granito, piedra caliza, mármol, acero, aluminio, titanio, nitruro de carbono beta y piel humana con tatuajes,
proceso el cual conlleva dolor equivalente incluido. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.